Hermanos, tenemos que estar muy bien informados de lo que se acerca en el tiempo más o menos inmediato. Estamos llegando al fin de la era, y para entender, y les doy primero el título del sermón, va a ser la restauración de todas las cosas, para que no se me desanimen cuando empecemos a ver el grado de destrucción que se acerca sobre la faz de la tierra, hermanos. Jesucristo dijo, si aquellos días no fuesen acortados, nadie quedaría con vida. Pero fíjense en el libro de Marcos que los días ya están acortados. O sea, la cuenta ya está precisa y sabemos cuántos días son. Dios nos ha revelado muchas cosas, hermanos. Miren el capítulo 13 del Evangelio de Marcos, porque en Mateo dice que aquellos días serán acortados. Y hay gente que lo interpreta, que cree que es que los días van a ser más cortos. No, hermanos, el reloj que Dios estableció en el sistema planetario es absolutamente perfecto. No se atrasa ni se adelanta. Todos los relojes hechos por mano humana, por perfectos que sean, se atrasan o se adelantan, aunque sea al cabo de 10 años, como los Rolex o quién sabe qué otras marcas garantizadas. Pues el reloj que Dios puso ahí es perfecto. Con ese tenemos que sincronizar nuestros relojes, y es lo que el ser humano hace, midiendo los astros. O sea que los días no se van a cortar. Es el número de días el que Dios ha acortado. En Mateo dice que serán acortados, y en Marcos 13 dice que ya fueron acortados. Vamos a verlo, el capítulo 13 del Evangelio de Marcos, por favor, hermanos queridos, y diríjanse al versículo 20. Marcos 13, 20, ahí lo tienen. Dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Son 1260 días, que se suman en los primeros 2 años y medio, y luego el último año, que es la ira de Dios, que francamente ustedes van a ver ahora, y ya lo han visto en los sermones que hemos dado de trompetas, los 2 últimos años. El año pasado dimos un sermón de trompetas donde estudiamos cada una de las 7 trompetas, y este año estudiamos las 7 últimas plagas, que yo creo que a estas alturas todos ustedes saben que están incluidas en la 7ª trompeta. Incluye las 7 últimas plagas. Con las trompetas se inicia la ira de Dios para ponerle fin a la civilización humana establecida desde Adán y Eva, como lo explicó muy bien nuestro querido hermano Edgar. Y con las 7 últimas plagas que se van a derramar en cuestión de 10 días, más o menos, o un poquito menos. ¿Cómo lo sabemos? Yo creo que ya lo saben. Me gustaría pedirle a alguien que levantara la mano a ver si sabe por qué. Porque al sonar la 7ª trompeta, somos llevados ante la presencia de nuestro Padre sobre el mar de vidrio, para que se lleven a cabo las bodas del Cordero, con su esposa ya convertida en espíritu, con un cuerpo glorioso semejante al de la gloria de Él, engendrado por el Padre, y vamos a presentarnos entonces ya convertidos en seres espirituales ante la presencia de nuestro Padre sobre el mar de vidrio, donde se celebrarán las bodas del Cordero. Y durante ese periodo que hay entre la fiesta de trompetas y la fiesta de la expiación, que son 10 días, sabemos que en el capítulo 15, estando nosotros sobre el mar de vidrio, saldrán los 7 ángeles que llevan las plagas postreras y serán derramadas sobre la tierra para ponerle fin completo y total a la civilización humana, mis queridos hermanos, para que se inicie una nueva civilización. Ahora, una persona que vaya, escuche lo que vamos a escuchar hoy, hermanos. Y no quiero aterrorizar a nadie, pero la gente se asombra del grado de destrucción. Nosotros a veces no entendemos el grado de destrucción. Dios no va a dejar nada. Veamos, por ejemplo, esta época habrá cumplido un propósito, y lo vamos a ver en el último gran día. Las lecciones aprendidas en 6.000 años de historia humana, hermanos, nosotros las estamos aprendiendo ahora porque tenemos el Espíritu de Dios y podemos discernir entre el mundo del diablo y el mundo de Dios, que se acerca por el Espíritu que nos ilumina, como lo dijo, y esa vida que ya Dios nos ha dado, que es el germen o la simiente de la vida eterna que ya tenemos, y es la luz que nos alumbra, y sabemos que este mundo tiene los días contados, y sabemos que viene un mundo nuevo.
El mundo no lo sabe, nosotros lo discernimos, hermanos. Ahora vamos a ver, voy a empezar por el fin para que no se me asusten mucho, porque es aterrador lo que vamos a leer, hermanos. Y ustedes lo saben, pero vamos a ver para que vean. Primero veamos Daniel 2, la interpretación que él hizo del sueño de Nabucodonosor. Como ahí están representadas las civilizaciones humanas, desde Babilonia, que fue el primer imperio después del diluvio, fundado por Nimrod, y luego siguió la Babilonia de Nabucodonosor, de donde salieron de Babilonia, ustedes saben por el libro de Génesis, en la región de Babel estaban todos los pueblos reunidos cuando salieron del arca de Noé, se fueron multiplicando y no querían irse a poblar la tierra como Dios lo había dispuesto. Y en el libro del Deuteronomio 32 dice que Dios le dispuso a cada nación un territorio. Y no querían irse, querían quedarse ahí juntos haciendo lo que bien les parecía. Y sabemos que a partir de ahí, de esa Babilonia de Nimrod, que eso sería otro estudio, pero hoy no vamos a detenernos en eso, pero ustedes ya tienen una visión panorámica de eso. A partir de esa Babilonia fue como se difundió el engaño satánico que Nimrod continuó por todo el mundo. Ahí estaban todos los pueblos reunidos, y en una parte se manifestó de una manera y en otros de otra. Y uno de los principales engaños es que casi todas esas civilizaciones creen en la inmortalidad del alma, que fue la primera mentira que Satanás le metió al ser humano. Acuérdense que Dios le dijo a Adán y Eva, no tomen del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal, porque van a morir. ¿Y qué le dijo el diablo a Eva? No moriréis, al contrario, van a ser dioses, o sea, ustedes van a... Y en ese sentido ahí dijo una media mentira y una media verdad, que son las más peligrosas. Ustedes van a poder decidir entre lo que es bueno y lo es malo, por eso esto se llama así. Y Eva se dejó engañar, y ustedes saben, y Adán decidió seguir el mismo camino. Pero bueno, vamos a leer aquí cómo Dios describe, ya al final, no voy a entrar en todos los detalles de este capítulo 2 de Daniel, que también ustedes, yo sé que muchos ya lo conocen, y aquí él empieza a describir la cabeza de oro que Nabucodonosor quería que Daniel le dijera qué fue lo que se soñó, para estar seguro que era capaz de interpretar qué significaba el sueño. Parece ser que Nabucodonosor puso esa prueba, porque él quería saber, si alguien me va a interpretar este sueño, tiene que decirme qué fue lo que me soñó. Y como le dijeron los magos y los adivinos y todo, le dijeron, Señor, jamás hemos sabido de que un rey le pregunte semejante cosa a los sabios, y nunca se ha oído semejante cosa. Y les dijo, pues bueno, ahora se oye, y si no me lo dicen, los voy a matar a todos. Bueno, ustedes conocen la historia, y dice aquí, yo lo voy a resumir. Ustedes saben que Babilonia es la cabeza de oro. Luego Babilonia fue conquistada por Medo-Persia, y empezaron el pecho y los brazos de plata medos y persas. Luego Medo-Persia fue conquistada por el imperio greco-macedonio de Alejandro Magno, o mejor dicho, se convirtió en imperio cuando conquistó, y son el vientre y los muslos de bronce. Y ven cómo va disminuyendo la calidad, como lo explicó también Edgar en el sermoncillo. Todo va bajando de calidad. Empezó con oro, aunque estaba corrupto la civilización, pero tenía cierta calidad. La otra fue de plata, la siguiente fue de bronce, que hasta hoy perdura la influencia griega, hermanos, y ha sido nefasta, y basada en la influencia griega fue como se creó la falsa iglesia, porque los llamados padres de la iglesia, después de la muerte del apóstol Pablo, y después de que pasó el primer siglo, y después de que murió el apóstol Juan, eran hombres imbuidos de filosofía griega, y empezaban a tratar de entender la Biblia con la mentalidad de Aristóteles y de Platón, y se confundieron, porque Dios a ningún pueblo le reveló sus estatutos y sus juicios, sino al pueblo de Israel. Usted lo pueden leer, ahí está en el Salmo 140 y... ahí está, al único pueblo. Ahora, es la mente de Dios. ¿Cómo iban a interpretar la mente de Dios con la mente de los filósofos griegos? Y hasta el día de hoy, yo estudié en esas instituciones, la religión, el falso cristianismo está imbuido de filosofía griega, mis queridos hermanos. O sea que el vientre y los muslos de bronce hasta hoy perdura. Y luego sigue las piernas de hierro, que fue el imperio romano,
cuyo tipo de administración, y que sabemos que se unió con la falsa iglesia, perdura hasta el día de hoy. Sabemos que ha habido 6 restauraciones de Roma y no falta sino una, que está representada en los pies de barro y de hierro. Entonces vemos la calidad va bajando, se va degenerando, también como lo introdujo muy bien nuestro querido hermano Edgar. Entonces al final vienen los pies, y mucha gente, como estudiamos el curso bíblico en tiempos atrás, cuando apenas eran como 6 o 7 miembros de la Unión Europea, que es el proceso de restauración de la última restauración de Roma, la 7ª y última, 7 cabezas. Todo eso tenemos que estarlo estudiando y meditando en el libro del Apocalipsis, y esa serie está disponible en el internet, toda la serie del Apocalipsis, y la estoy volviendo a hacer en alta definición en la sede, porque parece que eso tiene un gran impacto, y es el mensaje donde culminan todas las líneas de la Biblia, culminan en el libro del Apocalipsis, donde hay más de 500 referencias a lo que llaman el Antiguo Testamento, lo cual demuestra que Cristo no vino a abolir ni la ley ni los profetas. Ahí están en el libro del Apocalipsis, en la cumbre misma, donde más se habla de los profetas anteriores y donde se habla de la ley de Dios. Los santos ahí están definidos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y en el capítulo último, que algunas versiones siguen otro manuscrito, hay pequeñas variaciones en los manuscritos, pero en inglés y en la versión antigua de 1909, en el capítulo 22 del libro del Apocalipsis, en el versículo 14 dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Aquí dicen los que lavan sus ropas. Bueno, el que lava la ropa es el que se arrepiente de qué, de haber pecado. ¿Y qué tiene que hacer? Empezar a guardar los mandamientos. Indirectamente coincide, pero muchos no lo disciernen. En cambio, en la versión del King James en inglés, que sigue el texto bizantino, que es de lo que mejor se ha conservado, y Dios ha conservado su palabra, hermanos. Dios la ha conservado. En todos los idiomas se puede leer la verdad de Dios. Hay pequeñas variaciones. Algunos exageran demasiado eso, cuyo nombre no quiero mencionar ahora, y enredan a la gente. Entre los hermanos aquí ha habido ya que se han dejado enredar, decir que esta Biblia está tan falseada que no se puede creer en ella. Eso es falso. La esencia del mensaje está ahí, y la iglesia está ahí para enseñarnos dónde están las variaciones y por qué, basándonos en la misma Biblia. O sea que no tenemos nada que temer. Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, y han perdurado y perduran y van a perdurar, con pequeñas variaciones, como vemos esta, capítulo 22, versículo 14. Aquí dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. Aquí siguieron un manuscrito, pero hay tantos manuscritos que dan testimonio, casi todos coinciden, hermanos. Es una maravilla. Dios no dejó 2 o 3, hay como 400 manuscritos que Dios ha conservado su palabra de lo que llamamos el Nuevo Testamento. Pero ahí dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho, para entrar por las puertas de la ciudad. O sea que en el libro del Apocalipsis Dios prueba que Él no abolió ni la ley ni los profetas. Están palpitantes, y ahora lo vamos a ver, mis queridos hermanos. Entonces Daniel dice la última parte, lo que estamos viendo ya en Europa. Yo acabo de llegar de Europa, y mucha gente decía: bueno, pues eran 10 países, los 10 dedos de los pies, y ahora son 28. ¿Dónde está el cumplimiento de la profecía? Y entiéndanme bien esto. Aquí dice, en la interpretación de Daniel, en el capítulo 2 de Daniel, dice, versículo 41, y tengan esto en cuenta para que no se dejen despistar de las personas que creen que hemos predicado falsa doctrina, diciendo que al final iban a ser únicamente 10, pues van a ser 10, pero vamos a ver la clave para entender qué es lo que está pasando ahora y por qué hay 28. Vamos a ver. Versículo 41, le dice Daniel al rey Nabucodonosor: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro. ¿Qué está diciendo ahí? Los pies también son de hierro y de barro, y los dedos de los pies también. Ahora nos encontramos exactamente al nivel de los pies. Los dedos de los pies no han salido todavía. El hecho de que hayan 28 países en la Unión Europea ahora no demuestra que sea falsa la enseñanza que la iglesia ha dado. Al contrario, demuestra que
ahora estamos al nivel de los pies y lo único que falta es que salgan los dedos de los pies. Y ya tienen, en Alemania existe lo que se llama el Club de Berlín. Son 28 miembros ahora. Pero hay una ley ya reconocida y aprobada por el Consejo Europeo en Bélgica y en Estrasburgo, donde acabo de estar, que cuando no se pongan de acuerdo los 28, si hay 10, una tercera parte, aun si son 30, y una tercera parte es de un mismo acuerdo, o sea, 10, pueden seguir adelante con todos los planes y tomar todas las decisiones y los demás se tienen que someter. Y ya está el estatuto que permite que salgan los 10 dedos de los pies y se impongan sobre todos los demás. Antes, al contrario, está más patente la profecía ahora que nunca. Sabemos que el hierro es Alemania, Alemania es la que sostiene la economía de todos esos países, hermanos. Y el barro, pues son, digámoslo, Portugal, está al borde de la quiebra, pero lo sostiene ¿qué? Los préstamos de Alemania. España, aquí tenemos un economista español, está, ¿por qué no se ha hundido en el abismo? Porque tiene un respaldo económico del hierro que es Alemania, que es la que lo sostiene. Italia, lo mismo. Francia, igual. Y ahora en el este está Polonia, la misma historia. Si no fuera por la economía alemana que dice que el euro es un marco disfrazado. Es el poder económico alemán el que sostiene a Europa. A Hungría, que es miembro de la Unión Europea, Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, algunos de esos países ya han ingresado, son barro. ¿Quién lo sostiene? El hierro, Alemania. O sea, cuando ustedes vean eso, miren, aquí estamos viendo la profecía cumpliéndose entre nuestros propios ojos. ¿Y quién es el hierro? Es Alemania que lo sostiene. Y lo único que falta es que llegue el momento cuando Dios lo disponga de que surjan los 10 dedos de los pies, que es la parte más cortica de toda la estatua, y van a durar un poco más de 3 años y medio. Y esa va a ser la última restauración del Imperio Romano, y estamos llegando al fin, hermanos. Sabemos que estamos al nivel de los pies, y en cualquier momento pueden salir los 10 dedos de los pies, salen los 10 dedos, y ya hay disposiciones para que eso se cumpla. Para que estemos alerta, hermanos, y nos vayamos de aquí con la visión del mundo de mañana, pero no nos vayamos a dormir, porque nos puede tomar por sorpresa cuando se desaten los acontecimientos del tiempo del fin, hermanos queridos. Tenemos que estar velando y estar atentos. Entonces Daniel dice aquí, versículo 41, lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Ahí lo vemos hoy, todos los días lo vemos, está cumpliéndose estas palabras. Y luego dice, y por ser los dedos de los pies, que todavía no han salido, ya van a salir, en parte de hierro y en parte de barro cocido. O sea que va a haber una unión de esos países débiles, pero le van a dar el poder a la bestia que Dios lo llame profecía, el rey de Asiria, en el capítulo 10 del libro de Isaías. O sea que va a ser un personaje seguramente de nacionalidad alemana o austríaco, y dice, y en parte de barro cocido, como fue Adolfo Hitler, o como han sido los descendientes del imperio de Habsburgo. No sabemos exactamente cómo va a ser, pero sabemos que va a ser. Y eso nos puede bastar ahora para estar alerta. Y dice, y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Alianzas humanas. El Tratado de Roma fue el primero que hicieron. Luego viene el Tratado del Carbón y del Acero. Luego viene el Tratado del Euratom entre los pocos que había, que eran como 6, para compartir tecnología atómica. Luego vino el Tratado de Maastricht en Holanda, donde ya se afirmó cada vez más, pero siempre divididos. Son culturas distintas, hermanos, no se pueden mezclar. Los portugueses siendo portugueses siguen siendo, y los alemanes siguen siendo alemanes. No va a ocurrir lo que ocurrió en Estados Unidos, que lo llaman claro que ahora ya es distinto, pero eso es otro tema. Pero hasta el principio del siglo XX fue una integración de grupos étnicos que jamás se había visto. Ahora vemos que en Europa eso no ha ocurrido y no va a ocurrir. Dice, se unirán el uno con el otro por medio de alianzas humanas.
Y el último fue el Tratado de Lisboa, donde prácticamente ya tienen que seguir obligatoriamente las decisiones que se tomen en Bélgica, y la mayoría de los parlamentarios en Bélgica, la mayoría de los funcionarios, digamos, son alemanes, mis queridos hermanos. Alemania está jugando sus cartas muy discretamente debido a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, pero ténganse, hermanos, que de un momento a otro va a levantar la cabeza y el mundo se va a asombrar, el mundo se va a quedar estupefacto viendo el resurgimiento de un poder que se ha estado fraguando poco a poco. Ellos tienen en mente dominar el mundo, hermanos. Y luego dice, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Ahora, sigamos aquí. En los días de estos reyes, quiere decir en ese periodo de 3 años y medio, cuando concluya, ¿qué dice aquí? En los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Hermanos, nosotros somos la gente más peligrosa que hay sobre la faz de la tierra. Somos nosotros los que vamos a reemplazar todos los gobiernos del mundo. Espero que nos demos cuenta de lo que esto significa y que esta fiesta nos ayude a entender que nos estamos preparando como la élite que va a gobernar al mundo y que jamás ese reino va a ser destruido. Y que los reinos que estamos viendo surgir y que han surgido y caído a lo largo de la historia, y el último que va a ser la restauración de Roma, la séptima y última, va a ser reemplazado por los que estamos aquí hoy y reunidos en los diferentes lugares del mundo y los que han muerto en la fe, mis queridos hermanos. Y alguien lo va a saber y lo va a averiguar y va a venir en busca de nosotros, hermanos, para eliminarnos. Ya lo saben ustedes, el capítulo 12, cuando el diablo va a tratar de tomarse el reino de Dios para impedir el retorno de Cristo a la tierra, va a ser lanzado a la tierra y va a venir con gran ira a buscar a la mujer. ¿Cuál mujer? A la Israel de Dios, la que lo va a reemplazar sobre los tronos de la tierra. Y viene con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo, le quedan 1335 días. Y empieza porque se frustra, no puede detener, él trata de tomarse el trono de Dios otra vez, lanzado a la tierra. Entonces viene a destruir los que están aquí, los que él sabe que lo vamos a reemplazar, hermanos. Y algunos van a ser protegidos y otros no van a ser protegidos, pero si perseveran hasta el fin y su celo se renueva por la persecución, se van a sentar con Cristo en su trono. Tengamos todo eso bien claro en la cabeza porque se está acercando, hermanos. Pero hay mucho que decir hoy y parece que Dios ya me dio un poquito de energía porque estaba pidiendo, Señor, por favor acuérdate que tú le das la fuerza al cansado. Y no he dormido mucho, pero bueno, aquí los vamos a tener despiertos, no por el fuerza mía, sino por la misericordia de Dios. Entonces dice, y será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará. Oiga, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, estoy leyendo el versículo 44, levantará un reino al final de los 3 años y medio. Recuerde que esos reyes, esos 10 reyes, van a estar reunidos con la bestia cuando nosotros bajemos sobre caballos blancos acompañando a Jesucristo, cuando todo su ejército, nosotros y el ejército de los ángeles, descienda como una invasión extraterrestre, y todos estos reyes van a tratar de oponerse. Para que vean usted, el poder del engaño es Satanás, y se llevará a cabo esa última batalla que está descrita en el capítulo 19 del libro del Apocalipsis. Inmediatamente después viene el encierro de Satanás por 1000 años, y eso ya sería el día 10, y en cuestión de unos días se inicia el gobierno de Dios sobre la faz de la tierra. El día 15 es cuando se ven los tronos y los que recibieron facultad de juzgar, porque ya fuimos juzgados, hermanos. El panorama es claro, espero que no lo pierdan de vista, hermanos, porque está un poquito aquí y un poquito allá. Y únicamente la iglesia de Dios, que tiene el Espíritu de Dios, puede comprender con claridad cómo está todo esto armonizado, pero a los ojos del mundo, Dios a propósito lo puso un poquito aquí y lo puso un poquito allá. Y únicamente acomodando lo espiritual a lo espiritual, por el poder del Espíritu del que reveló esas cosas, podemos entenderlo. Y por eso podemos entender estas cosas aquí, y por eso les hablé el primer día. Nadie ha comprendido el plan de Dios, y nosotros, Dios dice que a los niños, o sea, a los que no tienen muchas pretensiones, se los revela. Entonces dice, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. ¿A cuál pueblo le es entregado este reino? Mire, capítulo 7, y no me pierdan ahí, por favor, de Daniel. Y yo no estaba planeando demorarme tanto aquí, pero ténganse, hermanos, que además nos vamos a demorar un poquito más que de costumbre. Y dice aquí en el capítulo 7 de Daniel, dice,
en el versículo 27, aquí está la respuesta, porque habla de un pueblo al cual recibirá ese reino. Daniel 7:27, ahí está, póngalo al pie de la escritura en Daniel 2, donde dice Daniel 2, y dice, no será jamás destruido ni el reino será dado a otro pueblo. ¿Por qué habla ahí de pueblo? ¿Cuál pueblo? Aquí está, 7:27 de Daniel, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Ahí está, hermanos, lo que estamos aquí preparándonos. Asombroso. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Recuerde que Jesucristo habla de una época en que se pregunta si va a encontrar fe sobre la tierra, hermanos. Que Dios nos ayude a tener fe, hermanos. ¿Cómo viene la fe? Por el oír de la palabra de Dios, por estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo se aumenta la fe? Jesucristo les dijo a los discípulos, cuando no pudieron echar un demonio, cuando Él bajó del monte donde se había transfigurado. Debbie, voy demasiado rápido. Gracias por advertírmelo. Yo sé que ella es de gran capacidad, pero me estoy acelerando más de la cuenta. Entonces, menos mal que caí en cuenta la pobre Debbie. Entonces, Jesucristo vuelve, ya se me perdió el hilo, aquí vamos, y el otro pueblo desmenuza. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. ¿Cómo aumentar la fe? Es muy bueno que nosotros tomemos Jesucristo no dijo que no iba a encontrar fe sobre la tierra, dijo, encontrará fe el Hijo del Hombre. Y recuerde que Él nos dio la fórmula, hay varias fórmulas en la Biblia. La primera es el estudio, el escuchar la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios, alimentarnos de ella. Yo sé de alguien que tiene tanta pasión por esta palabra que se va al trabajo y como va de un lugar a otro lleva una grabadora con la Biblia grabada y se va oyéndola todo el día. Después de que ya la estudió por la mañana personalmente, luego se va a lo largo del día, en lugar de escuchar la radio, con aunque hay que escuchar las noticias, pero mucha de la música y de las cosas que salen por la radio, hermanos, son salidas casi de la boca del diablo. Pero se va y va oyendo la palabra de Dios y se ve cómo se va transformando una persona en esa manera. Está alimentada y hay crecimiento en la fe. Y es lo que tenemos que hacer, hermanos. Entonces Jesucristo dio la fórmula perfecta. Cuando le dijeron, ¿por qué no pudimos echar ese demonio? Les dijo, por vuestra poca fe. Esta especie no sale sino con oración y ayuno. O sea que nosotros tenemos obligación. Jesucristo dijo, cuando el Hijo del Hombre les sea quitado, entonces ayunarán. Para estar cerca de Dios hay que ayunar. Hermanos, recuerde que celebramos el día de expiación. Y era el único día en que el sumo sacerdote podía entrar en el santo de los santos ayunando. Es como una señal que nos da Dios, mire, si quieren verdaderamente acercarse a mí, aunque ustedes tienen acceso en cualquier momento por la sangre de Cristo que rompió el velo y nos dio acceso al trono de Dios, si queremos crecer, verdaderamente tenemos que tener el hábito del ayuno frecuente. Y yo les digo con todo cariño, una vez, Dios no impone cifras, pero una vez al mes no basta. Si ustedes quieren tener una relación profunda con Dios, tienen que hacer más que eso, hermano, y que sea un hábito que uno ya no puede vivir sin él porque el cuerpo se lo pide. Cuando uno empieza a establecer esa relación profunda con Dios, como decía Isachar ayer, a decirle a Dios, papito, y saber que está en la presencia de Él, a uno el cuerpo después le pide, ayuna para que te puedas acercar más y mantener ese fuego y esa luz encendidas en el templo interior, hermanos. Es esencial, yo se los digo, y eso da resultado, eso funciona. Sigamos aquí. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, versículo 44 de Daniel, levantará un reino que no será jamás destruido. No empieza con 1000 años, pero ese es el principio, hermanos. Es la luna de miel entre la esposa y el cordero. Después vendrán los nuevos cielos, vendrá el juicio del gran trono blanco y después los nuevos cielos y la nueva tierra. Y recuerden que está escrito, el que venciere heredará todas las cosas, heredará el universo. Y ahora vamos a ver que a lo mejor cuando veamos a Cristo regenerando esta tierra, nos va a estar enseñando cómo vamos
a regenerar o cómo vamos a trabajar en las regiones que Dios nos dé en el espacio sideral, que nadie puede medir, hermano. A la grandeza de Dios son sus obras, y la grandeza del espacio apenas el ser humano con sus poderosísimos telescopios electrónicos apenas medio alcanza a sondear lo que hay, los miles de millones de galaxias, hermanos. Es una cosa que uno a veces piensa en la grandeza de Dios y no la alcanza a concebir, hermano, y se ha humillado hasta sacarnos, hacernos del polvo de la tierra y darnos su simiente eterna. Son cosas abismales en las cuales debemos meditar y no dejarnos nublar la visión por este mundo inundado de distracciones inspiradas por el diablo en su gran mayoría, hermanos, no todas, hay que saber discernir. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, que ya vimos, Daniel 7:27, será dado al pueblo de los santos del Altísimo, los que tienen esa ley escrita en la mente y en el corazón y la ponen por obra, los que están siendo juzgados ahora. Nadie más está siendo juzgado ahora, nosotros. Y al que mucho se le da, mucho se le exige. Por eso nos va a dar doble porción si vencemos. Luego dice, perdón, por aquí me pusieron agüita. Tuvieron misericordia de este pobre. Y luego dice aquí, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ahora ven el versículo 45. Y de la manera que viste que del monte fue cortada, una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, todo lo que era de Roma, todas esas que estamos imbuidos de civilización romana. El gobierno republicano es romano, el gobierno democrático es griego, y así se ha regido el mundo, por gobiernos de invención humana. El bronce, todo lo que viene de Grecia, el barro, la plata y el oro. El gran Dios mostró al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, el sueño es verdadero. Y fíjense que en el versículo 35 dice, fíjense bien en esto, versículo 35, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, estamos hablando de que la piedra va a golpear en el último momento de la última restauración de Roma, cuando están los 10 dedos de los pies, es cuando la piedra baja y los golpea. Y nosotros vamos a bajar a caballo con él, a golpearlos, hermanos. Ahí está en el capítulo 19 del Apocalipsis. Fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, todo lo que quedaba de Grecia, la plata y oro, lo que quedaba de Medo-Persia y de Babilonia, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Un gran monte, un gran reino que va a reemplazar todo lo que el ser humano, y no va a quedar nada de lo que el ser humano creó basado en la ciencia del bien y del mal, donde Jesucristo jamás fue la piedra angular. ¿Quién es la piedra? Vámonos aquí en el capítulo 4 de Hechos para que recordemos esto. ¿Quién es la piedra? Aquí está, Hechos capítulo 4, mis queridos hermanos, dicho por el mismo apóstol Pablo. Hay algunos que creen que la piedra fue Pedro. Y Pedro mismo nos dice en su epístola que Jesucristo es la piedra, es la roca. Él mismo lo dice. No vamos allá porque no estamos tratando de probar ese punto, pero ténganlo en cuenta. Dice aquí, ya me estoy olvidando de Debbie otra vez, pobrecita. Dice, Hechos 4:12. Hechos 4:12. 11, perdón. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Aún la religión judaica no estaba edificada
sobre Jesucristo, hermanos. Él vino y les mostró todos los errores que tenían. Y ninguna civilización desde Adán y Eva, con excepto de unas pocas periodos en la historia de Israel bajo el rey David y los primeros años del rey Salomón, estaba edificada su civilización sobre la roca que era Cristo, sobre todo bajo el rey David, pero en poco tiempo la cambiaron otra vez por los ídolos, y ya saben lo que fue el destino. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea que esa piedra va a ser el fundamento de la civilización que va a iniciarse, y nosotros somos los pioneros, como lo dijo Edgar, lo dijo el señor Meredith, y tenemos que tener esas leyes grabadas en nosotros, porque va a ser la constitución del nuevo gobierno. Ahora, vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, otra vez al capítulo 3, por favor, hermanos. Hechos, capítulo 3. Veamos lo que el apóstol Pablo dice aquí. Hechos 3, 19. Así que arrepentíos y convertíos. Y eso es para nosotros ahora y para el mundo que quiere escuchar, hermanos. Para que sean borrados vuestros pecados, que son las transgresiones de la ley que va a regir al mundo. Hay que cambiarse, arrepentirse y vivir de acuerdo con esa ley para poder juzgar al mundo. Creo que está bien claro para ustedes. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué hay ahora? El doctor Mary hizo la lista de todas las guerras étnicas que hay ahora por todas partes, hermanos queridos. No son tiempos de refrigerio lo que estamos viviendo. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, la piedra que va a golpear los pies de la imagen y va a hacer desaparecer todo, y se lo va a llevar el viento sin que de ellos quede rastro alguno. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. De esa vida que Dios trajo al principio, de la cual habló nuestro hermano Edgar, en que Dios va a volver a traer esa vida, primero material y luego espiritual, pero por medio de nosotros como seres espirituales vamos a ayudar a administrar ese gobierno para que el mundo esté lleno también del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. O sea que el mundo entero va a recibir el Espíritu de Dios, porque únicamente los que guardan sus mandamientos lo conocen. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. O sea que el tiempo que se avecina, el mundo entero va a conocer a Dios porque va a guardar los mandamientos de Dios, hermanos. Hasta que el cielo reciba a Jesucristo, lo está recibiendo ahora, allá está, hasta los tiempos, y estamos próximos. La profecía de los pies de barro, y que solo falta que salgan los dedos, que es la parte más cortica, nos lo indica, que los tiempos de restauración están cerca. Pero antes va a haber un nivel de destrucción que vamos a estudiar a continuación. Pero les hablo de la restauración para que no se me asusten. Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios, ya lo vamos a ver literalmente, por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Es interesante que cuando Cristo vino nos reveló cosas que no habían sido reveladas, pero ese tiempo de restauración ya estaba anunciado, sobre todo por el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, bueno, por todos ellos, ese tiempo de restauración. Bueno, hermanos, ahora Jesucristo también, ¿cómo llamó ese tiempo? En el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 19, Mateo 19, dice en el versículo
28. Mateo 19, 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, el apóstol Pedro lo llama los tiempos de la restauración de todas las cosas, Jesucristo lo llama la regeneración, que es prácticamente lo mismo. Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y ya Dios nos dará un trono a nosotros también para juzgar las ciudades o lo que Él nos quiera delegar, si somos vencedores. Está escrito, al que venciere le daré autoridad sobre las naciones. Veámoslo aquí para que vea que esto es para todos nosotros. A los apóstoles ya les tiene asignado su trabajo, a cada uno le toca una de las tribus de Israel, y parece que fueron los lugares a donde ellos fueron, a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, donde Dios llamó a unos pocos, que son el remanente de los descendientes de Abraham, descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob. Gracias a la predicación de los apóstoles, hubo iglesias en diferentes lugares del Asia, donde estaban ellos esparcidos, y se formó un núcleo, un remanente, pero la gran mayoría de los hijos de Israel vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Ni Judá ni las tribus recibieron la predicación de los 12 apóstoles que fueron. No todos, un remanente lo recibió. Y nosotros somos, muchos de nosotros, las ramas del olivo silvestre con el cual Dios viene a injertarnos en ese remanente de Israel que se convirtió y recibió el Espíritu. Y a nosotros, una vez que recibimos el Espíritu, dice Romanos 9, somos contados como descendientes. Entramos en la misma categoría del Israel de Dios. Por eso vamos a reinar como las primicias, porque Israel es la primicia, y nosotros, una vez convertidos por el Espíritu de Dios, como una rama de un olivo silvestre que se injerta en la rama del olivo, del remanente convertido de Israel, nos convertimos en parte de ese mismo pueblo, como primicias para Dios. Ese es nuestro destino. Ahora bien, tanto que decir que, hermanos amados, sigamos entonces, antes de que venga la regeneración, hermanos, ¿qué es lo que se nos viene encima? Vamos a ver para el mundo, sin embargo sabemos que Dios va a restaurar, y a todos los que mueran, porque muchos van a morir o vamos a morir, Dios los resucitará, a los que fueron vencedores en la primera resurrección, y a los que murieron en lo que se viene para el mundo, hermanos, los resucitará en el juicio del gran trono blanco. Dios no se ha olvidado de ningún ser humano. Él fue el que nos creó, y Él se encargará de darle su oportunidad de salvación, de vida eterna a cada ser humano. Solo nosotros lo podemos rechazar. El que peca voluntariamente lo rechaza, pero la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Y es maravilloso empezar uno a ver ahora lo que va a ocurrir, pero tener la esperanza de que todos los que van a perecer van a volver a vivir y se les va a ofrecer vida eterna. Eso vamos a ver cuando el libro de la vida se abre. Quiere decir que esa persona ya recibe la simiente de la vida eterna. Nosotros la hemos recibido ahora, pero eso es otro tema. Hay tantos temas, hermano, una maravilla. Bueno, vamos a ver un poco el nivel de destrucción, hermanos, que se acerca con los jinetes del Apocalipsis. Vamos a leer por lo menos el cuarto, para ver ustedes el tipo, y ahora que se están empezando a difundir diferentes enfermedades para las cuales no hay un antibiótico que pueda operar verdaderamente o una vacuna, y sabemos que va a haber pestes y gran parte de la población mundial va a morir a causa de eso, pero sabemos que mueren y que nosotros sabemos que hay una esperanza de vida eterna para ellos. Vamos, por ejemplo, el cuarto jinete del Apocalipsis, para no irme con todos los detalles porque ahí nos quedaríamos. En el capítulo 6 vemos cómo Jesucristo habla los sellos del libro del Apocalipsis.
Este doctor es una maravilla. Doctor tenía que ser, doctor Amado, como Lucas. Espero que no tenga azúcar. Gracias. Espero que sea colombiano, pero eso es mucho pedir ya también. Gracias, doctor Montiveros. El médico Amado. Tenemos unos cuantos, ¿eh? Hay otro allá en México, el doctor Arellano. No sé si él ha venido por aquí. Es otro médico Amado. Siempre están ahí. Desde que Ariel estaba chiquito, el doctor se fue a ayudarme porque se me enfermó por allá en Veracruz hace unos cuantos años. Y ahí estaba el doctor listo para ayudar. Veamos un poco, yo no voy a ir a cada uno de los jinetes del Apocalipsis, pero el donde más se nota el nivel de destrucción que va a haber, sobre todo por las pestes, y ahora con este tema del ébola, que es fulminante, hermanos, y que sigue galopando, no sabemos si es que el jinete ya está galopando, por lo menos ellos están galopando desde que Cristo vino, pero que se va a intensificar el galope de cada uno ahora al final, justo antes de que empiecen los últimos 3 años y medio, no lo duden. Y parece que estuvieran galopando en el África, hermanos, porque allá se pelean animistas que son guiados por la Iglesia Católica contra musulmanes. En el Sudán hace 30 años que están en guerra y no han podido encontrar la paz. Eritrea y Etiopía también han tenido guerra, el Congo tiene guerra, por todos lados, y no solo hay guerra, hay hambre y hay pestes. Entonces parece que los 4 jinetes ya estuvieran galopando en el África. Ahora, cuando dice que 1/4 parte de la tierra, si es todo el continente del África es como 1/4 parte de la tierra, pero a lo mejor quiere decir que va a afectar personas en todos los continentes, hermanos. Eso yo no lo sé con certidumbre, pero ya lo iremos entendiendo a medida que vamos llegando y que las cosas se vayan cumpliendo. Vamos a ver el capítulo 6 del libro del Apocalipsis y vamos a leer el último sello. Dice: cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, o sea, un caballo pálido, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, o sea, la tumba. Y a veces tienen que hacer tumbas comunes, hermanos, para cuando la gente muere en periodos de peste. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada. Y esto lo estamos viendo en el África ahora mismo. Con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Tú te has cuál le digo? El ébola viene de comer algo que Dios específicamente prohíbe. Yo le dije a nuestro querido editor en francés, dijo: ¿por qué no escribimos algo sobre el ébola? Y le dije: escríbelo, pero búscate cuál es la causa, porque todo el mundo habla del ébola, pero no hablan de la causa del ébola. La causa está mencionada por nombre propio en los alimentos limpios e inmundos. Dios dice: no coman murciélagos. Y el murciélago, ellos hacen sopa de murciélago. Y los encuentran muertos y los recogen, y el murciélago es inmune al virus del ébola. Pero el que entra en contacto con un murciélago muerto o que se come, sobre todo un tipo de murciélago que hay en esa región donde se destapó, de ahí viene el ébola. Entonces escribimos un artículo en francés, como Dios, para los que tengan oídos, enseña que los problemas hay que solucionarlos erradicando la causa y no llegando a curar los efectos, aunque ahora hay que hacerlo. Pero si se hubiera enseñado, ¿cuánto le hubiera costado a un gobierno de esos? Es una tristeza leer la Biblia y decir y enseñar por la radio. La gente a lo mejor hubiera aprendido que no hay que comer carne de murciélago ni hacer sopa de murciélago con especies y todo. Así se lo comen, hermano. Y ahí viene el ébola. Y ustedes lean el capítulo 11 de Levítico y de Deuteronomio, dice: no coman murciélagos por nombre propio. De ahí viene el ébola. Y esa otra neumonía atípica también salió de la China por comer un animal parecido a la zarigüeya, que Dios lo tiene como inmundo, porque no llena las características. En fin, todo eso nos toca enseñarlos, hermanos, al mundo de mañana, y tenemos que practicarlo y ser muy diligentes con eso. Ahí tienen, entonces, para matar, dice: y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada,
con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra, y ya lo estamos viendo en el África. Allá hay guerra, hay espada, hay hambre, hay mortandad, hay peste, y hay fieras de la tierra también que se comen, seguro, los cadáveres, o aún, yo he visto personas sin brazos en fotos de National Geographic que han sido atacados por leones, y es terrible, hermanos queridos, sabemos que eso va a cambiar. Qué maravilla por nosotros ver todo eso, saber esto no va a durar para siempre, hermano. Bueno, vamos a leer un poquito los sellos, digamos aquí, donde empieza verdaderamente a agravarse el asunto es cuando Dios va a intervenir, hermanos. Cuando la maldad del ser humano ha llegado al colmo. Yo les expliqué eso en la fiesta de trompetas. Dios interviene cuando la maldad humana llega al colmo. Ya no hay campo para la misericordia de Dios, porque llegan a una maldad tal que Dios tiene que intervenir. Se los expliqué con cómo Dios mandó el diluvio, produjo el diluvio cuando dijo: todo pensamiento del corazón de los seres humanos era de continuo solamente el mal. Y allá estamos llegando. Y ustedes jóvenes y todos los que tienen internet tengan mucho cuidado, porque ese es uno de los principales medios en que se está difundiendo el colmo de la maldad. Por ahí se difunde también la palabra de Dios. Ahora tenemos que examinarlo todo y discernir lo bueno, pero es muy fácil contaminarse con lo que sale ahí con un solo clic. Ustedes lo saben muy bien. Entonces vamos a ver cómo se va a iniciar. Dios va a tener que volver a hacer esta, y nosotros vamos a estar ahí viéndolo hacer. Vamos a ver esto. Entonces dice aquí, versículo 12 del 6, Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Fíjense que esto va a ser, vamos a ver que hay 4 grandes terremotos para culminar con esta civilización y con todo lo que el ser humano ha inventado. Vamos a ver cómo ocurre que desaparece el hierro, el barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro. No va a quedar nada. Vamos a ver cómo va a desaparecer todo. Aquí empezamos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y ahora ustedes ven en Apocalipsis, vamos a ver la serie de terremotos, Apocalipsis 11:13. Ustedes ven ahí, 11:13 también habla de otro gran terremoto. En aquella hora, 11:13, o sea, cuando suena la séptima trompeta, cuando los 2 testigos resucitan, 11:13, en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad, esto es Jerusalén, se derrumbó por el terremoto, y murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, aquí viene el tercer ay, y el 7º ángel tocó la trompeta. Entonces vemos aquí otro terremoto, y aquí en el capítulo 8 y versículo 5, antes de que suene la primera, el capítulo 11 que les acabo de dar es cuando suena la séptima. Cuando suena la primera, otro terremoto. Miren, ustedes van a una serie de terremotos y no va a quedar nada en pie, hermanos. A uno lo asusta ahora un terremoto en México o en Chile, donde más aterradores son, pero no va a ser nada comparado con lo que se viene, para que empezamos a vislumbrar el nivel de destrucción que se acerca sobre lo que el ser humano ha construido sobre la faz de la tierra, hermanos. En el capítulo 8, antes de que empiece a sonar la primera trompeta, dice 8:5 de Apocalipsis: el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Vamos a ver el peor de todos, al cual lo veremos en un momento, el capítulo 16 del Apocalipsis, hermanos, cuando ya se lanza la última de las plagas. Recuerde que las trompetas representan la ira de Dios, y las plagas la culminación de la ira de Dios, con la cual borra todo lo que el ser humano ha inventado desde Adán y Eva hasta nuestros días para construir algo completamente nuevo. Entonces dice aquí, en el capítulo 16, versículo 17, el 7º ángel derramó su copa sobre el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. O sea, está concluida la ira de Dios por medio de esas plagas. Aunque todavía baja a caballo y todavía tiene que acabar con los ejércitos que todavía queden vivos.
Y ya lo vimos en el día de trompetas. ¿Cuántos de ustedes oyeron el último sermón del día de trompetas, que vimos las plagas? Levanten bien la mano a ver, para yo saber. Francamente no fueron muchos. Bueno, por ahí está, le corresponde a Max y al Chacho. Oigan pues, tenerlos disponibles para ustedes, mis queridos hermanos. Es importante que los oigan. Hoy no puedo repetir todo eso. Muy bien, dice aquí, volviendo a Apocalipsis capítulo 16, el versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Recuerden que en el capítulo 15 se explica que las plagas que están incluidas en la séptima trompeta son la culminación de la ira de Dios. Aquí está, 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. La ira de Dios comienza un año antes con la primera trompeta y concluye un año después con las 7 últimas plagas, y vamos a ver que no va a quedar nada, hermanos queridos. Entonces, miremos aquí qué tipo de terremoto es el que se va a venir cuando la última plaga se derrame sobre la tierra, y nosotros ya no vamos a estar en la tierra. Cuando esto pase, poco después nos empezamos a bajar, montados en caballos blancos, cuando ya lo único que queda son los ejércitos que están ahí, esperando el retorno de Cristo, y en la última fase, después el diablo es encerrado, y luego empieza la regeneración y el restablecimiento de todas las cosas. Entonces miren el terremoto que se viene, hermanos, esto puede ser unos pocos años, y va a ser así. Y dice aquí el versículo 18, Apocalipsis 16, 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Oiga pues, hermanos chilenos, yo espero que estén arriba en el trono de Dios cuando esto pase, mis queridos hermanos. Y yo también, pero esto va a sacudir la tierra entera. Y miren las consecuencias de este terremoto. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Esto puede ser Roma o puede ser Jerusalén, yo no sé, porque la bestia va a poner su trono en Jerusalén, también se los he explicado muchas veces. Y luego dice, y las ciudades de las naciones cayeron. O sea, un terremoto no va a estar ubicado en California o en Chile o en México. Va a sacudir la tierra entera, hermanos. Aquí está descrito. Un gran terremoto, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, o sea, lo que quedaba del sistema de la bestia, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, aquella a la cual desciende la piedra y la destruye, que es la última restauración de Roma, se llama la gran Babilonia, está en el capítulo 17 del Apocalipsis. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. O sea que se pierde de vista tal vez por los tsunamis, no se van a ver las islas, hermanos. Y va a ser algo tan absolutamente dramático que dice, los montes no fueron hallados. ¿Qué se hizo esta montaña? Se van a desplazar las montañas. El gran terremoto de California, según se calcula, va a lanzar parte de la península al mar, hermanos. Y los montes no fueron hallados. Y luego, para concluir, cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Un talento son 50 kilos de peso, hermano. Imagínense un témpano de hielo de 50 kilos cayendo del cielo, hermanos. Y esto ya ocurrió en la batalla de Josué. Dios mandó granizo cuando estaba conquistando la Tierra Santa. Y los hombres blasfemaron. Aún a esta altura, hubo unos que se arrepintieron con el primer terremoto que les dije. No, el primero no, el segundo. Con este no. Los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. O sea, después de un terremoto de esos y de encima viene granizo, hermano. Dios está dispuesto a acabar con todo. Ahora sigamos viendo las cosas, cómo se va a poner esto.
en Apocalipsis 6, bueno, ya leímos las plagas, vamos a leer más plagas porque sabe que no va a quedar vida sobre el mar. ¿Dónde está? Cuando suena la segunda trompeta, que está en Apocalipsis 8:8, dice: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Recuerden que este es el inicio de la ira de Dios, porque esta es una trompeta. Ahora miren el capítulo 16, y van a ver que la segunda plaga, ¿qué es lo que hace? Dice en el versículo 3, miren los paralelos aquí. La trompeta sobre el inicio de la ira de Dios, las plagas son la culminación. Con el inicio, una tercera parte, dice aquí, del mar se convirtió en sangre. Vuelvo a leer, perdone que los confunde, hermano. Vuelvo a leer lo que hace la trompeta, y ahora vamos a ver lo que hace la plaga. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. La tercera parte, hermanos, y la tercera parte de las naves fue destruida. Ahora vamos a ver el efecto que causa la plaga, que es la culminación. Aquí está, 16, el capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto. O sea, una cosa coagulada y negruzca, hermanos, y hedionda. Perdonen que sea descriptivo, pero es una cosa horrenda. La sangre de muertos, el doctor lo sabe, se coagula y se pone oscura, y empieza a heder muy rápido, unas cosas que peor hiede, hermano, es sangre descompuesta, hermano. O sea, esto es una destrucción espantosa. Y dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser que había en el mar. Con la trompeta muere una tercera parte. Con la culminación de la ira de Dios mueren todos. No queda un pez vivo, que tiene que haber Jesucristo cuando vuelva. Por eso se tienen que acortar estos días, si no nadie queda vivo, si no hay un solo pez vivo que va a comer la gente, hermanos. Y ahora vamos a ver que va a haber una tercera guerra mundial que va a matar a una tercera parte del género humano en una hora. Vamos a ir viendo, hermanos, para que después vamos a ver la restauración. O sea que prepárense, que tenemos para un ratico todavía. Y dice aquí, entonces ven ustedes lo que va a ser el nivel de destrucción, mis queridos hermanos. Y luego dice, vamos a ver otra plaga aquí, otra de las plagas en el capítulo 16, dice el versículo 4, oigan esto: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos. Recuerden que esto es inmediatamente antes de que Cristo baje a caballo con nosotros. Porque si esto perdura, hermanos, si esto es cuestión de unos días y muy cortos, cuando se cumplen los 1260, o tal vez unos más, yo no sé, hermanitos, yo no entiendo todos los detalles, pero con lo que entendemos es mucho lo que Dios nos ha dado. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Está hablando de todos. Y dice: yo oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos. ¿Cuántos de nuestros hermanos han muerto? Y aún hay muchos que van a morir o vamos a morir, hermanos. Y de los profetas también, y los dos testigos van a ser muertos por la bestia. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Bueno, vamos a ver el quinto ángel, versículo 10. El quinto ángel derramó su copa, 16:10, sobre el trono de la bestia. El trono de la bestia va a estar en Jerusalén. Está en Daniel capítulo 11, versículo 40 y pico, ahí está. Levantará las tiendas de su palacio en el monte santo entre los mares, o sea, entre el mar Muerto y el mar Mediterráneo. La bestia se instalará para hacerle creer al mundo que es Jesucristo y que viene a instalar un reino o un Reich de 1000 años, como lo pretendía Adolfo Hitler. Y eso está en la mente del pueblo alemán. Van a tratar de hacer lo que Hitler no pudo hacer. Y esta vez van a creer que ya nadie los va a parar, porque Estados Unidos, Gran Bretaña, todos los países por el sur del mundo van a estar bajo el imperio de la bestia, hermanos. Van a tener que adorar la imagen para poder entrar en el comercio mundial. O sea que seguro no van a pensar, y la bestia no va a creer, poseída por Satanás, de que ya nadie lo puede derrumbar, y es cuando
aparecemos nosotros con Jesucristo, hermanos queridos. El quinto ángel, 16:10, derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Recuerden que el primer ángel fue en el capítulo 16, versículo 2. El primero derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Recuerden que todas estas plagas son paralelos de las plagas de Egipto. Egipto es símbolo del pecado. Por eso Dios dice, yo soy el Eterno, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El que peca es siervo o esclavo del pecado. Ahora el mundo entero, Egipto ocurrió en la época del Éxodo, ahora es a escala mundial, pero Dios pone esos paralelos para que veamos que el pecado ahora va a ser eliminado a escala mundial. Son muchas las lecciones que hay aquí, hermanos. Entonces vean el nivel de destrucción. Veamos en el capítulo 9 lo que va a ocurrir, hermanos, con la Tercera Guerra Mundial. Va a ser una guerra atómica, una guerra nuclear. ¿Cómo se va a provocar? Ya se los he explicado, pero los voy a narrar rápidamente porque tenemos mucho terreno que recorrer. En el capítulo 9 dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella, ahí no dice que cayó, pónganle caída del cielo. Satanás ya ha caído para este entonces. Estamos hablando del último año antes del retorno de Cristo, cuando suena la quinta trompeta. Vio una estrella caída del cielo. Es interesante que Adolfo Hitler, cuando el canciller de Inglaterra, que era la primera potencia del mundo todavía, dijo que iba a ir a visitar a Hitler para buscar paz. Se llamaba, se me escapa el nombre ahora. Hitler se sintió muy orgulloso de que el canciller de Inglaterra, antes de que estallara la guerra, se fue a ver si podían hacer paz con él. Y dijo, exclamó, yo he caído del cielo. Entonces, ¿quién estaba hablando? Está poseído por Satanás el diablo. Y aquí vemos una estrella caída del cielo, es la bestia, otra vez otro poseído por Satanás el diablo, a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. El pozo del abismo, hay tantas cosas que explicar, hermano. El pozo del abismo representa un estado de restricción. Los demonios todavía no se les ha dado rienda suelta para hacer todo lo que quisieran hacer. Aquí va a llegar un momento. Alguien dijo alguna vez, hermano, yo no sé si es cierto, que durante la Segunda Guerra Mundial, los encantadores de serpientes en la India ya no las lograban encantar porque se habían ido todos los demonios para Alemania, estaban ocupados en la guerra. Pero que algo raro pasó en la India, porque ustedes, todo eso son puras artes demoníacas, cuando engañan las serpientes y hacen todos esos trucos. Ahora, aquí dice que se le dio la llave del pozo del abismo, o sea, se le permite a la estrella, que es, aquí se llama, miren lo interesante en el versículo 11, que es lo que dice, 9:11 dice, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Ese es Satanás, el diablo, esa es la estrella. Satanás es una estrella, un ángel es una estrella, cuyo nombre en hebreo es Abadón, que quiere decir destructor, y en griego Apolión. De otras cosas, Napoleón fue una de las 7 bestias que han surgido a lo largo de la historia de las restauraciones del Imperio Romano. Y se llamaba Napoleón, que también significa destructor. Y acabo de leer un artículo donde dice de un francés que no, los franceses son muy fanáticos de Napoleón porque le dio mucha gloria a Francia, pero una cosa aparente. Y decía el artículo, Napoleón, ¡qué desastre! Dejó a Francia en la ruina, la flor de la raza de Francia. Hasta hoy en día, aquí no hay ningún francés que se me ofenda, pero los franceses no son muy atléticos, porque la flor de la raza se perdió en todas esas guerras. En la guerra napoleónica y luego en la Primera Guerra Mundial fue una cosa espantosa la cantidad de jóvenes que murieron, y a los más fuertes, los más bien dotados, y Francia por eso dice, es curioso, todas las cosas que se me van ocurriendo, tengan paciencia conmigo, que la primera bendición que Moisés le da al pueblo de los israelitas, dice Rubén, como quien dice que Dios te bendiga, Rubén es Francia, y que tus hombres no sean pocos, porque Francia ha perdido la flor de su raza
ha perecido en la guerra, hermano. Bueno, cosas que uno observa viendo todas estas cosas. Entonces, dice que tiene esa estrella, es el ángel del abismo, que está poseyendo a un ser humano que conocemos como la bestia. Está poseído por Satanás, el diablo, como lo estuvo Adolfo Hitler. Pero Adolfo era la sexta. La séptima es la que estamos viendo aquí. Versículo 2, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. O sea, como que se sueltan. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Pero el pozo del abismo aquí son todos los demonios, que francamente se les da una cierta licencia de tener más libertad de actuar, porque ellos están restringidos, si no ya habían acabado con todos nosotros. Pero aquí se le da la llave, como quien dice, que pueden influir todavía más en los seres humanos. Y del humo salieron langostas. Es interesante que Dios identifica al pueblo asirio en la Biblia, al pueblo alemán, con langostas. ¿Cómo los describe en el libro de Proverbios? Dice que es una de las criaturas más sabias, que sin capitán salen todas por cuadrillas. Y todo el mundo reconoce el espíritu marcial del pueblo alemán. Ellos se organizan rápidamente cuando surge un líder, y aún sin líder se organizan. Por eso se le identifica con langostas. Vamos a verlo por un momento en el libro de Nahum. Nahum, que está dedicado a la destrucción de Nínive. Hermanos, todavía el conocimiento que hay en la Biblia, que nosotros no hemos todavía, va a tener que estar más ocupado en darles todo esto que Dios nos permite entender, hermanos queridos. Vamos a ver el libro de Nahum, que está después de Miqueas, no este, pero otro. Nahum, ¿cómo identifica Dios al pueblo asirio? Dice que aquí es, primer capítulo, versículo 1, profecía sobre Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio, el imperio más temido, el imperio más bien organizado, la máquina de guerra más poderosa de la antigüedad. Y hoy en día, ustedes bien lo saben, la Primera Guerra Mundial, francamente los protagonistas fueron los alemanes, y en la Segunda Guerra Mundial, ¿quiénes fueron? Los alemanes, y tenían sus divisiones Panzer, y si no fuera por los errores de Hitler, habían ganado la guerra, hermanos. Y la Tercera Guerra Mundial la van a provocar ellos también. La historia se repite y nosotros lo podemos saber de antemano. Y luego dice, visión de Nahum sobre, ¿qué? Nínive. Ahora fíjense en el capítulo 3, cómo los identifica Dios. Nínive era la capital de Asiria, y nosotros sabemos que Asiria hoy es Alemania, hermanos. Y dice, versículo 3, versículo 15. Allí te consumirá el fuego. Está hablando de lo que vamos a leer ahora, la Tercera Guerra Mundial. Te talará la espada, te devorará como pulgón, multiplícate como langosta. Versículo 16, multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas. Está hablando del pueblo alemán. ¿Por qué? Fíjense que está aquí en Proverbios, hermanos. En Proverbios, hoy tenemos tiempo, yo creo que, de explorar estas cositas, para que tomen nota y se acuerden de estas cosas, como Dios nos muestra la actualidad mundial con un libro que se terminó de escribir hace 2000 años, y estamos viendo aquí palpitante la actualidad mundial, hermanos. Vamos a ver el capítulo 30 de Proverbios, dice aquí, versículo 24, Proverbios 30, 24. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Y los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. Espíritu militarístico alemán es conocido en el mundo entero, y en la antigüedad jamás hubo una máquina de guerra como fue Asiria, temida por su eficiencia y su crueldad. Y ahora va a ser lo mismo hasta que Dios los convierta, y con Israel y con Egipto se conviertan en los pueblos más bendecidos tal vez del mundo de mañana. Dios es capaz de transformar esos aspectos en cosas positivas. Seguimos aquí, hermanos queridos. ¿Qué es lo que ocurre con el capítulo 9 del libro del Apocalipsis? Es la provocación de la Tercera Guerra Mundial.
¿Qué ocurre con esta estrella y con estas langostas? O sea, como que se desatan los demonios para influir en las langostas, en el ejército, hermanos. Y dice, versículo 3, del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Para este entonces, los que hayan sobrevivido la gran tribulación y Dios los tenga como primicias, tendrán un sello en la frente, habrán sido sellados para ser parte del reino de Dios. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. La iglesia entiende que este es un ataque biológico de Alemania contra los países del este. Ucrania, que ahora quiere ser parte de Europa, se va a convertir en uno de los peores enemigos de Alemania. Cuando Hitler entró en Rusia en la Segunda Guerra Mundial, los ucranianos nunca han sido muy amigos de los rusos, pero hacen parte de los reyes del este. Y los ucranianos los recibieron con los brazos abiertos, creyendo que los iba a liberar de los rusos. Y Hitler, como despreciaba lo que llama la raza eslava, que para los alemanes es la raza esclava, los hizo encerrar a miles y miles de ellos en alambre de púa y los dejó morir de hambre y los dejó morir de frío, hermanos queridos, para exterminarlos y que todo ese territorio se convirtiera en parte de Alemania. El Raum, el Rum, quería el granero de Europa, que es la tierra de Ucrania. Hermanos, ¿qué tuvieron que hacer los ucranianos? Unirse con los rusos. Y el primer ejército que entró triunfante en Berlín al concluir la Segunda Guerra Mundial fue el ejército de Ucrania. Y Ucrania son los medos de la era moderna, son descendientes de los medos, que fueron los que destruyeron a Babilonia. La profecía se repite, hermanos, a lo largo de los siglos. Y aquí vemos una vez más un ataque. Seguro van a tener un tratado de paz con Putin, a pesar de que ya se apoderó de Ucrania, pero lo van a traicionar. Hitler tenía un tratado de paz con Stalin y lo traicionó, invadió a Rusia. Sin embargo, no sabía que ahí iba a ser el principio del fin del Tercer Reich, cuando el sexto ejército fue completamente aniquilado por los rusos, cuando lo agarró el invierno en Stalingrado. Pero no quiero irme sobre todo, vamos a ir ahora hacia la regeneración. Todavía tenemos como 2 horitas, entonces, vamos ahora. Entonces, este es un ataque, mire, les fue dado, este es el ataque de la Europa unida contra los países del este. Putin no quiere ser parte, él quiere hacer una unión euroasiática para no depender, y ahora sabemos, para no depender de la bestia. ¿Por qué la bestia le manda este ataque? Porque los del este, Ucrania, Rusia, Mongolia, China, van a tener su propio conglomerado y no van a tener que depender de la bestia. Y la bestia quiere un gobierno mundial. Para tener un gobierno mundial tiene que eliminar la Unión Euroasiática, que le hace competencia y no necesita la marca de la bestia para sobrevivir económicamente. En ustedes, nosotros sabemos todo de antemano. Eso es lo que va a pasar porque ya ha ocurrido. Napoleón fue la quinta bestia y teniendo un tratado de paz con Alejandro I, zar de Rusia, decidió invadir a Rusia con 600,000 hombres. Y ahí fue el principio del fin de Napoleón, porque los rusos contraatacaron y quedaron 100,000. Y poco después Napoleón tuvo que abdicar. Luego, ¿qué hizo Hitler? Invadir a Rusia. Y ahí empezó el fin de Hitler, cuando le destruyeron su sexto ejército. Y en enero del 43 fueron tomados todos prisioneros los que quedaban vivos después de esas batallas de Stalingrado. No les voy a dar todos los detalles. Y los rusos se organizaron y empezaron a avanzar. Y el primer ejército que tuvo Berlín fueron los ucranianos, que son los medos. Y lo mismo va a ocurrir ahora. Por eso Dios va a secar las aguas del Éufrates para que pasen los reyes del este, entre los cuales están los medos y los persas, para destruir a la última gran Babilonia, así como le puso en la mente a Ciro que desviara las aguas del Éufrates para entrar con los medos y los persas en Babilonia en el año 539. Y va a volver a ocurrir. Y nosotros lo sabemos de antemano. La gente dice que la historia se repite, pero no sabe cómo, y nosotros sabemos cómo, porque ya la hemos visto repetida, hermano. Es tremendo lo que Dios nos ha mostrado. No tenemos excusa, podemos entender los movimientos, qué es lo que está pasando. Y si Dios me permite, vamos a estudiar qué es lo que va a pasar con esta República Islámica o Estado Islámico del Levante.
Ya sabemos de antemano qué es lo que va a pasar. Y este ataque, dice, les fue dado, versículo 5, que no los matasen, o sea, el ataque de la Unión Europea a Rusia y Ucrania. Que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Quieren que se rindan, que no se mueran, sino que se rindan para poder tener un imperio mundial. Ahí lo vemos entre líneas. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Como quien dice, ríndanse, ríndanse. ¿Qué van a provocar? Una ira, los pide usted, buscando la muerte de 5 meses. Se van a venir con todo. Se reúnen 200 millones entre chinos, ucranianos, rusos, mongoles, porque toda esa va a ser la Unión Euroasiática, y se van a reunir 200 millones para contraatacar contra esta terrible plaga que va a durar 5 meses. Lo que van a lograr aquí la bestia no es que ellos se sometan, sino que ha provocado el fin del imperio de esa Babilonia con un contraataque del este. Entonces, por eso dice aquí, esta es la quinta trompeta, es el ataque de Europa a los países del este. La sexta trompeta es el contraataque después de haber sido provocados. Ya no les importa acabar con todo y se vienen con una guerra nuclear. Y aquí está. Y Dios lo tenía impedido por medio de ángeles para que no fuera a ocurrir antes de tiempo. Y vamos a ver lo que dice aquí. El primer ay pasó. Esa es la quinta trompeta, es el ataque de Europa a los países del este. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. O sea, Dios controla desde arriba todo lo que pasa aquí abajo. Como quien dice, déjelos ir para que ya se pueda venir el contraataque del este y se lleve a cabo la culminación de la tercera guerra mundial, hermano. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. O sea que aquí no hay simbolismo, esto es literal, es una hora de un día, de un mes y de un año. La Biblia aquí disuelve el simbolismo para que sepamos que está hablando de una hora literal, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Recuerden que todavía ya ha habido muchos que han muerto debido al cuarto caballo, con la peste y la muerte y la espada. Aquí esto es mucho después, 2 años después, o 2 años, casi 3 años y medio después, que aquí ya vamos llegando al fin. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Y aquí se viene el ataque nuclear, está descrito, no va a detenerme a describirlo, ustedes ya lo deben de saber. Es el contraataque del este, es una guerra mundial por una provocación de 5 meses. Lo que hacen es provocar, y ellos se reúnen como reacción, 200 millones, primero lanzan el ataque y después se vienen a invadir, que es el tipo de estrategia que utilizan. No van a lanzar las bombas cuando tienen su ejército allá, seguro serán bombas un tipo de bomba que es muy destructiva, pero de neutrones, tal vez sean de neutrones para que no queden destruidos los 200 millones. Los primero lanzan el ataque, ahí está descrito en los versículos siguientes, y luego viene la invasión, pasan el río Éufrates y se van a enfrentarse con lo que queda del ejército de la bestia, después de un ataque nuclear que va a matar a una tercera parte, oigan esto, de los seres humanos en una hora literal. Solo un ataque nuclear lo puede hacer. Ese es el nivel de destrucción que estamos viendo. Vean cómo el libro de Jeremías describe lo que va a quedar de la tierra, hermanos. Miren ustedes en Jeremías capítulo 4 y versículo 23, hermanos queridos, como les digo, a lo mejor mañana podemos seguir con la regeneración, pero no los quiero dejar con esto, pero es para que ustedes sepan, Dios nos lo advierte, nos lo anuncia de antemano para que sepamos cuál es el destino de este mundo, para que sepamos que aquí no hay nada a qué apegarse. Tenemos que tener los ojos puestos en el mundo de mañana, el único que jamás va a ser destruido. Capítulo 4 de Jeremías, versículo 23. Vamos a ver.
Versículo 21, miren ustedes lo asombroso como este está un poquito aquí y un poquito allá. Recuerde que el ataque nuclear es la sexta trompeta, la quinta, la provocación de parte de Europa hacia la Unión Euroasiática que ahora Putin está organizando. La sexta trompeta es el contraataque, que es una guerra nuclear, y acuerden que es a escala mundial porque mata a una tercera parte del género humano en una hora. Fíjense lo que va a causar eso, aquí está en Jeremías 4:21, dice, ¿hasta cuándo he de ver bandera y de oír sonido de trompeta? O sea, ya van 5 y esta es la sexta. ¿Qué ocurre? Mire, ¿hasta cuándo he de ver bandera y he de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Versículo 23 dice, miré la tierra y aquí estaba asolada y vacía. ¿Saben que son las mismas palabras del Génesis? Tohu y bohu. En el principio creó Dios los cielos y la tierra se volvió asolada y vacía. Es la misma descripción de lo que va a ocurrir con la tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Es la misma expresión, si ustedes lo comparan, en el capítulo Génesis 1, versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía. Y es exactamente lo que dice Jeremías, ¿hasta cuándo he de oír sonido de trompeta? Y aquí ya no falta sino una, gracias a Dios. ¿Y qué describe? Versículo 23, miré la tierra y aquí estaba asolada y vacía. Y a los cielos y no había en ellos luz. Recuerde que las trompetas hicieron oscurecer el sol y la luna, mis queridos hermanos. Estamos viendo el tipo de caos, pero va a ser acelerado porque si no quedaría nadie con vida. Recuerden que no va a haber agua dulce para tomar, no va a haber luz para que maduren las cosechas. Dios tiene que intervenir rápido para que queden sobrevivientes sobre la faz de la tierra, que son los que van a ir a guardar la fiesta de los tabernáculos, después de haber sobrevivido semejante dramatismo, hermanos queridos. Entonces, Jeremías dice, todo quedó como si fuera el caos del Génesis. Ahora, fíjense que también dice lo mismo el libro de Nahum, que ya lo vimos hace un momento, y miren ustedes, hermanos queridos, hasta dónde va a ir esta destrucción tan terrible, pero que tenemos la esperanza. En Nahum dice 1:2, sabemos que esta ya es el tiempo de la ira de Dios. Dice, el Eterno es Dios celoso y vengador. Nahum 1:2, el Eterno es vengador, lleno de indignación. Estamos viendo que las trompetas y las plagas son la ira de Dios. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Eso es Nahum, capítulo, ahora veamos 5 y 7. Los montes, versículos 5 al 7. Nahum, capítulo 1, versículos 5 al 7. Los montes tiemblan delante de él. Muy bien, ya hablamos de los terremotos. Mírenlo aquí. Los collados se derriten. La tierra se conmueve en su presencia y el mundo y los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién está hablando de la ira de Dios? Estamos hablando del mismo contexto, por eso les digo, únicamente por medio del Espíritu de Dios no puede identificar estas profecías y saber en qué contexto están. Estamos hablando de una profecía que se escribió esto fue antes del año 612, que fue la destrucción de Nínive, antes de Cristo. Y ahora tiene validez, hermanos. Solo la mente de Dios puede hacer semejante cosa y nos puede dar el Espíritu para poder entender esto. Miren lo que dice. Versículo 6, Nahum 1:6, ¿quién permanecerá delante de su ira? Y recuerde que este libro está dedicado a Asiria, y Asiria va a ser el principal elemento de la última restauración del Imperio Romano, va a ser Alemania. Es el hierro, ya lo vimos al principio. ¿Ven cómo se va juntando toda esta información? ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? La culminación fueron las 7 plagas. Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. El Eterno es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. O sea que hay una voz de esperanza, hermanos. Ahora vamos a ver el grado de destrucción en Sofonías, capítulo 1. Miren ustedes todo lo que hay para explorar en la Biblia, hermanos queridos.
y que esto nos sirva como de guía para que ustedes hagan sus estudios y se den cuenta de la tremenda información que está ahí sobre el futuro inmediato. En Sofonías capítulo 1, versículos del 2 al 4, dice: destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice el Eterno. Con los terremotos que acabamos de describir, hermanos, donde no quedó, desaparecieron hasta las islas, no se veían, y los montes, con esos terremotos, con una guerra nuclear, hermanos, y con lo que trae como consecuencias, con las pestes, hermanos, ¿qué dice aquí? Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice el Eterno. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Esta mañana me fui a dar un paseíto y había mucho pajarito aquí. Una belleza, como cantaban. Yo decía, ay Señor, qué bueno que los van a volver a hacer, porque qué tristeza la vida sin pajaritos. ¿Ah? Cómo alegran la vida. ¿Ah? Es una maravilla. Entonces eso le da una esperanza, pero los efectos de la guerra nuclear, sin luz, fíjense usted, en tinieblas, con radiación nuclear, con peste, hasta las aves del cielo van a perecer. Del mar ya vimos que no va a quedar nada con vida. Entonces entendamos, hermanos, yo creo que ustedes, algunos no se han dado cuenta hasta qué punto Dios va a acabar con todo lo que hay y ahora vamos a ver cómo lo va a regenerar. Es una maravilla lo que va a hacer. Destruiré a los hombres y las bestias. Sofonías 1:3. Las bestias, todos van a sufrir. Acuérdense que el pasto va a ser quemado también, hermano, y todas las aguas envenenadas con sangre que van a beber las bestias. Hermanos, ¿dónde van a anidar los pájaros? Y los peces del mar, ya vimos que con la plaga, con la segunda de las últimas plagas, todo el mar se convierte en sangre como de muerto, y muere todo ser vivo en el mar. Aquí está: cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice el Eterno. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré en este lugar a los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras. Aquí dice ministros idólatras, son los ministros vestidos de negro. Recuérdese que la Gran Babilonia va a estar instalada en su capital, se va a transferir de Roma a Jerusalén. Ahí va a estar la bestia, ahí va a estar el falso profeta, y sus ministros son vestidos de negro. Que tenga oídos para oír, que oiga para saber de quién está hablando. La palabra es chamarín, en hebreo, que quiere decir ministros vestidos de negro. Eran los sacerdotes idólatras en la antigüedad, y hoy lo siguen siendo, hermanos queridos. Con sus sacerdotes, ahí está. Ahora, vean lo que dice Sofonías 1:14. Cercano está el día del Eterno. Recuerde que todo lo que estamos describiendo aquí es el día del Eterno, es el último de los 3 años y medio. A veces creemos que la gran tribulación, lo peor va a ser los primeros 2 años y medio. O lo peor, hermano, va a ser la ira de Dios, porque va a conmover los cielos y la tierra, como está escrito. Cercano está el día grande del Eterno, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día del Eterno, gritará allí el valiente. Por muy valiente que sea, hermano, la gente se va a aterrorizar con los acontecimientos, con las plagas, con los terremotos. Acuérdense que esto se va a llevar a cabo con bastante rapidez, hermanos queridos. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto. Entonces estamos hablando del mismo contexto, para que vean cómo uno lo espiritual lo asocia con lo espiritual y va entendiendo, aunque los profetas lo digan un poquito aquí y un poquito allá. Por eso únicamente nosotros, por medio del Espíritu, podemos. Ay, pobre Debbie, se me olvida, pobre Debbie. Pero aquí está, versículo 15, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento. Estoy leyendo Sofonías 1:15. Día de tiniebla. El sol se va a oscurecer, la luna no hará su resplandor. Oscuridad, hermanos. Y una de las plagas dice que el trono de la bestia se cubrió de tinieblas. Y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta. Esta es la 6ª trompeta. Y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra el Eterno. Recuerden que no se arrepentían de sus obras, a pesar de que Dios les manda una tras otra y no se arrepienten. Y esté seguro que el que se arrepiente, Dios de alguna forma lo va a proteger, de alguna forma.
porque pecaron contra el Eterno y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Recuerden que la plaga de los que van a pelear contra Cristo y contra nosotros, se les va a deshacer la lengua en la boca, los ojos en las cuencas de los ojos, y la carne se les va a podrir estando parados, de pie, y toda esa sangre se va a derramar, porque hasta los 200 millones se van a enfrentar contra Jesucristo. Cuando vean, nos van a ver como un enemigo común, los ejércitos de la bestia y los ejércitos del este. Y ahí donde se va a ver un río como de 300 kilómetros entre Jerusalén y el Mar Muerto, de sangre. Hermano, lo que se viene no es cualquier cosa. No nos vayamos y nos dejemos dormir, porque esto es bastante serio. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Eterno. Versículo 18. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Bueno, vamos a respirar un poquito, ahora viene lo bueno, hermanos. Uno analiza lo que está escrito ahí, hermano. Yo, sinceramente, yo no había caído en cuenta de la magnitud de lo que se viene y la rapidez con que va a ocurrir, hermanos, para que no muera. Ahora sí entendemos las palabras de Jesucristo. Si aquellos días no hubieran sido acortados, nadie quedaría con vida. Ahora, espero que lo entiendan. ¿Por qué dijo eso? Aquí está la explicación. Sin luz, sin agua, todo quemado, con ataque nuclear, con la lluvia radioactiva que va a quedar. Entonces Jesucristo desciende con nosotros, hermanos, y empieza lo que él llamó la regeneración. Cuando ha sido destruido, como también la estatua de Daniel dice, que caerá la piedra, golpeará a los reyes. Fíjense que en el capítulo 19 están los reyes esperando que bajemos nosotros con Jesucristo en caballos blancos. Inmediatamente después, ¿qué ocurre? Dice 19:11, dice, vi el cielo abierto. 19:11, vi el cielo abierto y he aquí, esto es después de las bodas del Cordero, espero que ya lo sepan. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre. Este símbolo de la sangre que se va a derramar de todos sus ejércitos, hermanos. Se va a ver un río de sangre. Y es lo que llama Dios el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Si ustedes han estado en una viña, saben qué ocurre cuando le echan las uvas rojas al lagar. Sale el jugo de la uva, sale rojo. Esto es tremendo, hermanos. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, estamos nosotros, hermanos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Fíjense lo que dice la esposa del Cordero aquí, en el capítulo 19, versículo 8. Y a ella, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios, pero tienen que tener fruto. Como decía el señor Armstrong, los mandamientos escritos en nuestro corazón están escritos con el dedo de Dios, pero los ríos de agua viva, esos mandamientos son como los canales sobre los cuales deben correr los ríos de agua viva, que es el fruto del Espíritu. Si no hay obediencia, no puede haber fruto del Espíritu. Y Dios espera que las acciones justas de los santos sean la manifestación de que tienen la ley de Dios escrita en su mente y en su corazón, y que han sido luz del mundo. Por eso dice en el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Y qué dice aquí en el capítulo 19, el mismo capítulo, versículo 14? Tú después de la boda del Cordero y los ejércitos celestiales, recuerde que Pablo dice en Tesalonicenses, cuando suene la séptima trompeta
y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos y salgamos a encontrar al Señor en el aire con los que ya resucitaron, que resucitarán inmediatamente antes de nuestra transformación. Dice, estaremos siempre con el Señor. Eso es, subimos y después son las bodas del Cordero, y a los 9 días, la víspera de expiación, bajamos con Él. Estaremos siempre con el Señor. Por eso dice que estamos vestidos y somos los ejércitos celestiales juntamente acompañados de los ángeles también. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, 19:14, blanco y resplandeciente le seguían en caballos blancos. Como les dije, yo siempre he querido tener un caballo blanco, hermano. Dios me tiene por ahí uno reservado bien bonito en algún lugar del tercer cielo, hermano. Estos son como Pegasus, bajan. Yo me imagino cómo va a ser esa bajada como majestuosa, hermanos. Y los reyes de la tierra van a estar tan endurecidos que van a voltear sus armas contra nosotros. Y luego dice, de su boca, versículo 15, sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, va a ser un río, creo que son como 280 kilómetros de largo. Imagínense la sangre reunida de 200 millones del este, más todos los ejércitos que hayan venido a enfrentarse ahí en lo que se llama la batalla de Armagedón, y se vuelvan contra nosotros. Vamos a ser parte de esa batalla. Estaremos cumpliendo el Salmo 100. Mírenlo, aquí está. Esto es bueno porque aquí ya entramos nosotros en la escena, hermanos. Vamos a ver el Salmo. Es el penúltimo de los salmos, creo que es. Dice lo siguiente. Salmo 149. Dice, ¿y de quién está hablando? De los santos, los que van a reinar con Cristo. Salmo 149, cantad al Eterno cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Aquí estamos. Esta es la congregación de los santos. Guardan las fiestas de Dios, guardan los mandamientos de Dios, tienen la señal. Alégrese Israel en su hacedor. Ya vimos que somos el Israel de Dios, y que por haber recibido el Espíritu del Padre somos contados como descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mírenlo por un momento, para que no les quede duda, no me pierdan aquí el Salmo 149, y vayan a Romanos 9, y ahí lo tienen, Romanos 9, para que vean que aquí todo se está dando, se está entregando basado en la palabra de Dios. Romanos 9, ¿qué dice? (9:6) No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos, o sea, hay otros que son israelitas, aquí estamos nosotros, hermano. Ahí está clarísimo. Ahora fíjense lo que dice. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, si no se arrepintieron, si no fueron bautizados, si no recibieron el Espíritu de Dios y perseveraron hasta el fin, no van a nacer de nuevo cuando suene la séptima trompeta, y van a ser reemplazados por los que de entre nosotros seamos fieles hasta el fin. Sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa. ¿Cuál es la promesa? No os vayáis de Jerusalén hasta que recibáis la promesa del Padre, el Espíritu Santo. O sea, el que es engendrado por Dios, el Padre, que dice, vea lo que dice, los que son hijos de la promesa son contados como descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Recuerden que Abraham cumplió el papel de Dios el Padre cuando fue a sacrificar a Isaac. Era su hijo. Y Dios el Padre entregó a su hijo. Y vamos a ver el último gran día. ¿Por qué se le cambió el nombre de Abraham, que significa padre enaltecido, por el nombre de padre? Abraham significa padre de una multitud.
¿Cómo concluye el plan de Dios? Con la gran cosecha que estamos celebrando ahora y en el último gran día. ¿Y qué es? Una gran multitud que nadie podía contar cuando Dios le abra los libros a la gente durante el milenio y después en el juicio del gran trono blanco. Por eso Abraham es la figura de Dios el Padre. ¡Qué maravilla! Y ahí se ven esas cosas como se van cumpliendo. Entonces los que son hijos de la promesa son engendrados por Dios el Padre. ¿Cuánto más serán Israel espiritual que los descendientes de Abraham que no se arrepintieron? O sea que así completa Dios el número del Israel espiritual. Pues vamos entonces a Apocalipsis 19 y sigamos aquí con este cuadro maravilloso. Y dice: bueno, ahí ocurre la gran batalla, y en el versículo 19 dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra. Recuerden que son 10 reyes los principales, versículo 19 del capítulo 19, y a sus ejércitos reunidos. Ahí están ya juntados, se juntan los que iban a venir contra ellos, los 200 millones, se vuelven todos contra nosotros, porque nos ven bajando y dice, esto es una invasión extraterrestre. Yo creo que el diablo está preparado a la conciencia mundial con todas las películas que hay de invasiones extraterrestres. Debe ser parte de eso, del engaño. Y vi a la bestia y a los reyes, 19 de Apocalipsis, los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Los hizo creer que era el Mesías. Pero los santos no pueden ser engañados, porque si hay que adorar una imagen, el santo es el que obedece los mandamientos de Dios, sabe que eso no puede ser de Dios, aunque haya milagros espectaculares, no puede ser engañado. De manera que si acepta la marca de la bestia, no fue porque fue engañado, sino porque fue cobarde y le dio miedo entregar su vida o morirse de hambre sin la marca de la bestia. Y los cobardes son los primeros en la lista del lago de fuego, hermanos. Aquí nos llamaron a ser valientes, tal como se ha dicho en las predicaciones anteriores. Lean el libro de Apocalipsis, aquí boten la página y vean que los primeros en la lista para el lago de fuego son los cobardes. Si Dios nos da un espíritu, también lo dijo Isachar ayer, un espíritu que no es de cobardía, sino de amor, de dominio propio. Si no lo mantenemos encendido con el aceite de la palabra de Dios, nos van a agarrar descuidado y nos va a dar miedo. Pero si uno lo tiene bien encendido, no le da miedo, está lleno de luz, y que venga lo que venga. Aquí está, 21:8, pero los cobardes, primeros, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea que ahí nos vienen lecciones, ahí van cayendo las lecciones. Muy bien, ahora hermanos, vamos a ver lo que Cristo va a hacer cuando termine esta gran batalla, qué es lo que empieza a ocurrir después del capítulo 20, donde dice en el primer versículo: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Hay muchas cosas que van a ocurrir después, de los cuales también se leyó ayer, que Dios quitará el velo que envuelve a todas las naciones, y los invitará a un banquete, a la primera fiesta de los tabernáculos, a los que hayan sobrevivido, que vinieron contra Jerusalén, los que queden vivos después de que Cristo vuelva, y que sobrevivan, tal vez se van a arrepentir de ver tanta cosa. Entonces ellos van a ser los que van a empezar a poblar la tierra, y seguramente los jóvenes que Dios considere dignos de escapar y estén en el lugar de refugio, y todavía estén muy jóvenes para tener el Espíritu de Dios, pues ellos van a ser los pioneros, y puede ser la única generación en la historia del mundo que jamás va a ver la muerte. Sean los jóvenes. A Dios les tiene un futuro maravilloso, porque hay gente que ve que uno describe que esto todo se va a acabar y dice: ay, yo a qué horas me caso, y a qué horas voy a tener hijitos, y yo quiero tener familia, se me van a desbaratar los planes. No se preocupen,
Vale la pena vivir y tener un hogar en el mundo de mañana. Dios no se los va a negar. Donde cada uno tendrá su vid y su higuera y su finca y sus animales y su familia. Y si persevera hasta el fin va a ser transformado de ser físico a ser espiritual sin conocer la muerte y ver los hijos de los hijos de los hijos a lo largo de 1000 años. ¿A quién le han ofrecido semejante cosa? O sea, los jóvenes tienen la mejor propuesta de cualquier generación desde Adán y Eva hasta ahora. O sea, que no se me desanimen, como hay muchos que creen, no que venga el reino, sino que el reino espere hasta que yo haga mis planes. Que espere. No se preocupen, les va a ir mucho mejor. Vamos a leer un poco después sobre las bendiciones de las familias en el mundo de mañana. Bueno, vamos a ver cómo Cristo va a empezar a actuar, hermanos queridos. Y hay más, sobre todo sobre la tierra, pero ya no necesito describirles más. Ya basta. Aquí veamos cómo lo describió nuestro querido hermano. Fíjense que Jesucristo francamente tiene que volver a recrear la tierra. Max me está haciendo una seña. El almuerzo. Bueno, esta tarde hay un estudio bíblico. No quiero dejarlos desanimados. Les voy a leer una escritura nomás, la misma que leyó él, para que vean que Dios va a empezar a sanar las aguas, que no queda ni un solo pez vivo. Y la pesca es una de las principales fuentes de vida física para el ser humano. Entonces, veamos Ezequiel, ya lo leyó, aquí vamos a leer ese nomás. Vamos a una que está más cortica en Zacarías 14, por favor. Zacarías 14, la misma profecía, y empieza la sanidad, hermanos queridos. La profecía empieza con Zacarías capítulo 14, el penúltimo de los profetas menores, y empieza aquí y dice lo siguiente, 14:8 de Zacarías. Acontecerá también en aquel día, ya sabemos de qué día estamos hablando, cuando Cristo regrese con nosotros, después de la gran batalla, tiene que empezar a regenerar todo rápidamente, y esta tarde un estudio bíblico, bueno, ahí vamos a tener la continuación. Dice, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, o sea, hacia el mar muerto, y la otra mitad hacia el mar occidental, o sea, hacia el mar Mediterráneo, en verano y en invierno, y el Eterno será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Eterno será uno, y uno su nombre. Y esas aguas, como dice Ezequiel, son las mismas, van a sanar todas las fuentes y todos los océanos, y Dios va a permitir que los seres humanos sobrevivan, y va a empezar la era más gloriosa que el ser humano jamás ha conocido, y eso lo continuaremos, gracias a Dios que hoy, para no dejarlos de un día para otro con la visión trágica y panorámica del fin de esta era, vamos a estudiar la conclusión con las maravillosas profecías de la restauración de todas las cosas.